grabando y vamos a arrancar mientras, si llegan más los vamos a dejar entrar. Entonces, déjenme tomar una fotico. Listo. Entonces, estamos de nuevo aquí. Muchas gracias por venir. Es un sábado en la mañana. Estoy no en mi casa, no en mi oficina, estoy fuera de la ciudad, en un hotel en la ciudad de Cancún, en México. Entonces, hoy de alguna manera estoy pendiente de mi conexión del internet. Espero que sea buena durante toda la clase y que podamos dar la clase sin percances, Dios mediante. Entonces, vamos a empezar con oración. Bienvenida, Mónica. Ahí veo a Alfonso, ya se pudo conectar con el celular de la señora, creo. Vamos a ver. Alfonso, buenos días. Creo que tengo que usar el celular de su señora otra vez. Eduardo, bienvenido. Que Dios lo bendiga. Buenos días. Buenos Bendiciones para todos. Gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces, como decía, vamos a orar. Entonces, eh, empecemos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname, Señor. Recuerda cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a crecer, a creer todo lo que tú dices. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta es la clase número 7 de esta serie de clases. Nos queda una más para terminar. El día de hoy vamos a hablar de Jesús yendo a Galilea, a su casa, y estudiar el pasaje bíblico de Lucas 4:14 al 30, que hace parte de lo que fue la tarea. Como siempre, los objetivos de la lección del día de hoy, primero es usar el método de las 4C para leer y entender Lucas 4:14 al 30. El segundo objetivo es que demos dar ejemplos de cómo se prepara uno para poder compartir la palabra de Dios. Y al final, compartir la teología de la gloria y de la cruz. Lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es en las 4 Cs. La primera C es captar, que tiene que ver con la introducción del pasaje bíblico, cómo engancho a la audiencia para que se invoque el tema del pasaje como tal. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿alguna vez se han sentido que inadecuados, como no preparados para enfrentar algo en una presentación o en hablar con alguien? Sí, a mí me pasó una vez en una predicación que me tocó hacer y entonces confundí todos los términos, veía a los hermanos que estaban allá cerca, o sea, me distraje completamente y fue Ajá. todo un desastre. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? A ver, aquí tiene Alfonso, la manito levantada. Sí, profesor, al fin logré entrar. Finalmente. Pero le toca con el Sí, celular de su señora, ¿cierto? sí, Sí. es Algo pasa con el correcto. celular suyo. Sí, no pude entrar. Volviendo a la pregunta, sí me tocó igual que el hermano, en una segunda predicación que me tocó dar. Igual, pues la confusión fue tremenda porque pues no pude realizar bien la presentación, la predicación. Benigno vi que también tenía la manito levantada. Sí, correcto. Una vez en una enseñanza me ocurrió lo mismo, pero gracias a Dios pude captar la situación y nuevamente volver al hilo de la enseñanza. Ujú. Hay otra cosa que hay que
a veces tener en cuenta es que cuando uno está enfrente a un público, hay posiblemente dos situaciones. Una, que nadie sabe de lo que estás hablando, entonces el único que puede darse cuenta si cometiste una equivocación eres tú. En otras ocasiones la audiencia sabe y la audiencia se da cuenta que cometiste un error. Entonces, son dos sentimientos bien diferentes. A mí hace poquito aquí cuando estaban la semana pasada, el domingo, tuve que hacer una presentación precisamente de Academia Cristo. eh, y digamos que la diferencia a todas las presentaciones que había hecho hasta ese momento era que en el público había dos personas como yo que saben todo de Academia Cristo que estaban como audiencia. Entonces para mí fue un poquito, digamos que eh, me sentía nervioso de pensar en que fuera a cometer un error en frente a personas que sabían igual que yo lo que iba a decir, mientras que las demás personas que estaban ahí no sabían, o sea que si yo cometí algún error no se iban a dar cuenta realmente, pero gracias a Dios pues él me ayudó a tener tranquilidad y poder hacer la presentación, pero es muy posible que ustedes se vean abocados a situaciones donde se sientan de pronto que no están preparados, que de pronto no son la persona correcta para decir lo que van a hacer. Pero acuérdense que no son ustedes los que están ahí. Dios los ha puesto ahí, ustedes son instrumentos de Él y Él es el que va a hacer y actuar en los corazones de las personas que tienen frente a ustedes. Entonces, no se sientan inadecuados, pídanle al Señor que los ayude y Él es el que los vuelve y los convierte en la herramienta que se necesita para esa ocasión. Entonces, eh, lo más importante de esta preguntita es entender que no somos nosotros los que damos la gloria al Señor, sino es el Señor el que hace la gloria al mismo. ¿Ok? Pues vamos a ver, a entrar en materia en lo que tiene que ver con el estudio de hoy. Entonces, Galilea, la zona en la región donde Jesús nació, y le decían por eso Galileo, eh, de alguna manera es donde empieza Jesús su ministerio. Era un sitio conocido por ser muy fértil y pues mucha gente sacaba su diario vivir del mar de Galilea. Eh, Tenían otro problema, los judíos del sur no lo respetaban mucho, eran como que era una región que la gente no quería porque había una influencia muy grande de los gentiles, precisamente por esa variedad de economía que había. Entonces, de alguna manera, los judíos no veían muy bien, con muy buenos ojos a Galilea. Eh, Además que estaban también conectados con Samaria por el sur, o sea, había una cantidad de cosas que los judíos no les gustaban. Y como ustedes saben, todos los judíos, como ustedes saben, todos los discípulos y apóstoles del Señor salieron de Galilea. Eh, en Hechos 2:7 dice, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Se acuerdan cuando bajó el Espíritu Santo en Pentecostés? Lo primero que la gente identificó después de que ellos empezaron a hablar en lenguas es que eh, eran galileos, ¿sí? O sea, era una zona eh, digámoslo así, no muy adorada por los judíos. Y vamos a ver una descripción de Galilea en Isaías 9:1-2. ¿Quién quiere leer? Yo, pastor, Ok, muy bien, adelante. dice Isaías 9:1-2, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Muy bien, muchas gracias, Ángel. ¿Qué ven ustedes aquí en esta lectura? Ven cómo Galilea era conocida como una tierra de gentiles y después ven cómo Dios habla de que
va a ser bendecida con la luz. Está hablando de Jesucristo. Entonces, eso es básicamente la descripción que queremos ver de Galilea. ¿Dónde fue que Jesús fue a alguna manera andar? Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir. Les pido que por favor le hagan mute pongan en silencio el micrófono si no están hablando para que no tengamos la posibilidad de tener ruidos externos. Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a pasar a la segunda C, que es contar, cuando contamos la historia. Entonces, no sé si hay algún voluntario que quiera hacer de pronto un pequeño, aparte de contar, era la tarea, hacer una pequeña introducción a la tarea. Yo igual voy a hacer una completa, pero si alguien de ustedes se quiere voluntariar para hacerlo. A ver, veo a Alfonso y después a Jesús. Vamos a hacer las dos. Alfonso. Sí, profesor. ¿Su merced puede ser voluntario para contar la tarea que hizo? O si quieres Jesús Giovanni, cualquiera de los dos. Sí, paso al siguiente punto, que es considerar. No, Voy yo, profesor. ok, el contar, no te preocupes. Ok, ok. Jesús regresa a su ciudad natal, Nazaret, y va a la sinagoga. Allí comienza a enseñar y todos están asombrados por sus palabras llenas de sabiduría. Sin embargo, cuando Jesús les dice que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, la gente se enfada y se ofende. Se levanta una multitud furiosa y llevan a Jesús hasta un acantilado con la intención de arrojarlo al abismo. Pero milagrosamente Jesús pasa entre ellos y se va ileso. Muy bien, Jesús. Muy bien. O sea, la tarea de hoy era, con sus propias palabras, poder hacer un contar de la historia bien cortico. Eso está perfecto, Jesús. Muy bien. Entonces, hoy voy a hacer el mismo contar, pero lo voy a hacer leyendo y mostrando imágenes. Es un poquito más, digámoslo así, un poquito más eh, complejo. Entonces, esto tiene que ver con que Jesús arranca su actividad y su ministerio en Galilea. Jesús se va para Galilea. Entonces, Jesús volvió a Galilea lleno de poder del Espíritu Santo y hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y en todos le hablaban. Jesús de Nazaret, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga y, como era su costumbre, se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías, Isaías 61, 1, 2, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la nueva noticia a los pobres, y me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro y lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí temían tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban muy bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que él decía. Se preguntaron: ¿no es este el hijo de José? Eh, todos sabemos que la aldea vio crecer a Jesús, ¿no? Entonces Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí, en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra.
verdaderamente había muchas viudas en Israel. Entonces paso a darles un ejemplo en la Biblia. Había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Isaías, cuando, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo país. Pero Elías fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una viuda de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naaman, que era de Siria. La gente empezó a darse cuenta de las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Y de alguna forma todos empezaron a, a sentir furia al oír esto. Todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo al alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo allí, desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. La descripción que hizo Jesús fue muy buena. Condensó la historia en los hechos más importantes y pudo contar digamos que lo importante de la historia. Jesús llega a predicar, Jesús se revela ante los judíos dudan de él porque lo han visto crecer. Jesús les dice, ustedes no van a poder ver mis milagros precisamente porque no me creen, luego no los voy a hacer, y al decir eso se ponen bravos con Jesús, lo quieren matar. Jesús se va, no es su tiempo, y de esa manera termina la historia. Entonces, muy bien, muy bien. Básicamente eso es lo que queremos. Vamos a seguir entonces con el siguiente paso. ¿Quién me dice quién es el siguiente paso? De las cuatro C, el tercer paso, ¿cuál es? Incluso lo mencionó antes. A ver, Considerar. bien, José, considerar. Les ganó de mano, José. Efectivamente, el siguiente es considerar. Es usar 6 preguntas para saber si la persona entendió la historia. Entonces, vamos a hacer eso nosotros. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Quién me puede decir? Jesús, Giovanni. Ok, aquí en Lucas 14, Lucas 4, 14 al 31, los personajes son Jesús, la multitud en la sinagoga de Nazaret y los habitantes de Nazaret. Ok. También hablan Jesús habla de Elías y Eliseo cuando hace las menciones a la Biblia. Ok. Alf- Alfonso. Sí, yo puse Jesús, todos los que asistían a la sinagoga, los que estaban presentes, José, la viuda, Elías, la viuda de Sarepta, de Sidón, Eliseo, los leprosos, Naamán, el sirio, ellos, los pobres, los cautivos, los oprimidos, los ciegos, el ministro y el médico. Muy bien, muy bien. Completa esa lista. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Quién me dice? Veo otra vez Jesús. Bueno, aquí en Lucas 4, del 14 al 31, se nombra el libro en el versículo 17 y en el versículo 20. Ok, muy bien. Veo que también tenía la mano levantada Benigno. La dejé levantada, Ok, no hay problema. Si quiere pero entonces, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Quiere contestar esa pregunta, Benigno? en, en Galilea, Exactamente, en Galilea. ¿Quién más? Hay otro sitio donde hay 2 sitios más que menciona la historia. Nazaret, vino de Muy bien. Nazaret, Nazaret, ok. Y hay un sitio más pequeño que la ciudad, la sinagoga, ¿no?
Correcto. Estamos hablando de la región de Galilea, en el pueblo de Nazaret, en la sinagoga de Nazaret. Entonces, como la historia nos lleva de la región al pueblo, luego al sitio en particular. Muy bien. Y de alguna manera, como una nota interesante, las sinagogas, básicamente desde que los judíos fueron exiliados por Babilonia, establecieron en lugares para poderse juntar, y eso eran las sinagogas. Eran edificios de alguna manera sencillos, normalmente rectangular, cuadrados, donde se reunían los judíos a compartir y estudiar el Viejo Testamento, el Torá. Eh, Tenían la palabra de Dios la tenían en pergaminos y la tenían lista para poderla compartir con todos. Eran una especie como estudios bíblicos los que hacían ellos todo el tiempo. A veces tenían una, una especie de servicio, se podría decir, donde había liturgia. Leían algunas lecturas del Deuteronomio, lo llamaban el Shema, etcétera. Veo que, sí, Alfonso tiene la manito levantada. Aló. Parece que se levantó la manito, nomás. Bueno, entonces, pues, a veces daban un sermón en la sinagoga. Era un lugar de reunión donde los judíos básicamente se dedicaban a estudiar el Viejo Testamento. Y en todos los lugares donde ellos estuvieran, de hecho, hoy en día eso es cierto, si ustedes tienen una comunidad judía cercana, seguramente existe una sinagoga donde ellos se reúnen a poder a reunirse ahí. Alfonso, ¿tienes la manito levantada otra vez? Sí, sí, tenía mi micrófono apagado, perdón. Ok, tranquilo. El recordar también que la lectura anterior de los rollos no estaba separada como el día de hoy para ayudarnos un poco a comprender, sino que era una lectura corrida. Ajá. No había Sí. los capítulos y Ah, sí, versículos, no estaba organizada como hoy. En eso tiene razón, era simplemente el libro de Isaías y estaba ahí todo el libro y leían una parte del libro como tal, pero no era que fueran a decir, vamos a leer Lucas capítulo 4 14 30 no funcionaba así, pero los apartes de la palabra estaban escritos en pergaminos, era como podría decir que hay varias páginas del libro escritas en un pergamino y escogían los pergaminos. No recuerdo cuál era el orden que tenían, pero hay una especie así como hay un semanario que nosotros tenemos, igual algo así tenían ellos también. Pastor, Señor. no sé si estoy yo en lo correcto o estoy mal o erróneo. Hoy en la actualidad se aplica eso de la lectura, ¿no? Me parece, del Viejo y del Nuevo Testamento. Antes se utilizaban las sinagogas, pero eran los sábados, Ujú. ¿no? Hoy en la actualidad se utilizan prácticamente en las iglesias, o no sé con qué otro nombre llamarán, o capilla, catedral, para la lectura del Evangelio, ¿no? Los domingos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para seguir interpretando, pero algunos sí lo hacen bíblicamente y otros inventos de sus sueños que han tenido anteriormente, porque al salir de las iglesias se olvidan de la lectura, no como Jesús salía de las sinagogas donde interpretaban las lecturas y salía nuestro Señor Jesucristo a evangelizar afuera, a multitudes, lo que no hace falta a nosotros. Yo no me congrego todavía porque no sé, todavía me gusta aprender mucho más acerca de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Bueno, José. Usted menciona dos cosas ahí, es el día y qué es lo que lee cada uno. Acuérdense que en esa época la religión judía era la que prevalecía en esas zonas y había otras religiones, a otros dioses como tal, pero digamos que los judíos siempre que había alguna comunidad de ellos, lo primero que hacían era abrir una sinagoga para estudiar la palabra de Dios y en ese momento la palabra de Dios era el Evangelio y estaban sujetos a la ley, luego también celebraban el sábado como el día. Jesús nos liberó de la ley y
el día que escojamos para adorar al Señor es el día que es del Señor, ¿sí? No estamos sujetos a que sea sábado, domingo, lunes, martes. Es básicamente, Jesús vino a liberarnos de esa ley de los judíos. Ellos, si no creen en Jesús, pues siguen practicando lo que el Torah les dice. Ahora, regresemos eh, a nuestra pregunta de considerar número 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Veo a Alfonso. Sí, ¿cuándo ocurrió la historia? Después de la tentación, a principios de su ministerio de Jesús. Muy bien. Y un día sábado también, un día de reposo, Es correcto. que era el día que ellos se congregaban en la sinagoga. Muy bien. 5 y 6. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema? El problema, pastor, es la incredulidad de la gente de la propia tierra, ¿no? El no Imagínense. creer. Exactamente, Jesús Giovanni. Bueno, el problema surge cuando la multitud en la sinagoga de Nazaret se ofende y se enfada con Jesús después que les dice que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Hay un Y se pequeño... resuelve, Mm, ajá, dígame. sí, siga, adelante. No, y se resuelve al momento que milagrosamente pues Jesús escapa pues de esta multitud. Ajá. Sí, digamos que lo que sucede es que Jesús llega, ellos se maravillan con lo que Jesús está diciendo, pero también se acuerdan de que Jesús es el muchacho ese que vieron ahí trabajando con el carpintero. ¿Y cómo así que ahora viene usted a hablar eh, de que, ya, pues, demuéstremelo, haga los milagros que dicen que hizo usted en Capernaum? Y Jesús le dice, no, si ustedes no creen, pues no los voy a hacer. Y así como pasó, pasó antes, los judíos fueron los últimos en recibir los beneficios de Dios porque no adoraban al Señor. A ustedes les va a pasar lo mismo. Y pues ellos se enfurecieron, ¿no? Angélica, lo que tiene la manito levantada. Sí, pastor, yo pienso que la situación se resuelve en el momento en que la presencia de Jesús, en el momento cuando estaba en la montaña y él abre camino y se devuelve. Esa presencia del Espíritu Santo, pienso yo que es en ese momento el que llega ahí y él se devuelve y pasa por el medio de ellos. Sí, de alguna manera hizo un milagro volándose de todos ellos y no se dieron cuenta. Efectivamente, se fue y no se pudieron dar cuenta. Porque Alfonso y José David tienen la manito levantada. Alfonso primero. Sí, yo, a manera de investigación, bueno, el problema como tal hasta la fecha no se resuelve para los No, judíos, no. ¿sí? Porque no le aceptan como su Mesías. Ujú, Para la situación que vivía en ese momento Jesús, sí, hay una solución, porque como dijo la compañera o la hermana, al momento de estar ya al borde del despeñadero, el Espíritu Santo les da una ceguera a la muchedumbre y pasa a través de ellos sin que lo ujú, notaran. ujú. Así es lo que coloqué. Muy bien, Alfonso. José. Lo veo con la manita levantada, José. ¿Quiere aportar algo más? Eh, llega de Galilea a Jerusalén, su pueblo natal, ¿no es cierto? Y eso es lo que sucede, de que no lo admiten a él como Jesucristo, porque sabiendo que tenían conocimiento de las señales que él hacía en Galilea, de curar enfermos, etcétera, pero en su tierra natal no los aceptaban a él, porque decía, pero si este es hijo de carpintero, ¿cómo va a saber más que nosotros? Como toda persona sale de su tierra a otro para superarse, vuelve a su tierra, algunos reconocerán, hola amigo, ¿cómo está? Los saludan y otros no. ¿De qué sirve? ¿Para qué se habrá ido a estudiar a otro lado? Bueno, sucede en la actualidad, ¿no? Es el problema que ha existido y siempre va a existir por egoísmo, por egocéntricos, por hechos los sabios. No somos aceptados, como dice Jesucristo.
Nadie es profeta en su propia tierra, pero sin embargo, en otros lugares donde hemos estudiado, hemos conversado, sí, le podemos hacer un puente, pero en nuestra tierra no voy a hacer absolutamente nada, porque no han creído en mí. En cambio, en otro lugar lo hacemos y hay solución, se soluciona el problema. El problema no está de que querían lanzarlo por el desfiladero, no. Jesucristo fue la salvación en el Espíritu Santo de que Él salió por en medio de ellos, sin que nadie le tocara su manto, porque ese era realmente una solución de que verdaderamente nuestro Espíritu Santo nos guía, nos orienta. Gracias, pastor. Muchas gracias, José David. Muy bien, entonces pasemos a la última. C. Consolidar. Básicamente son 4 preguntas que la intención es establecer qué hay de ley y qué hay de evangelio en la lectura, o más bien, qué pecado está presente en la lectura y qué buenas noticias de Dios tenemos. Y cómo se aplica eso a nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Quién quiere compartir? Alfonso. Sí, ¿cuál es el punto principal de la historia? El punto principal es dar a conocer que él era el Mesías en su lectura en la sinagoga, en el libro de Isaías, en el párrafo que hoy conocemos como Isaías 61, 2, y Ajá. catalogado como una profecía referente al Salvador, referente a él mismo. Entonces, eh, durante su ministerio Jesús en Galilea, algunos creyeron en Jesús y otros no. Otros fueron salvos y otros lo rechazaron abiertamente. No tuvieron, como dijo el hermano anterior, nadie es profeta en su No te tierra. vas a- Por eso lo llevaron hasta el borde del desfiladero, pero pues el Espíritu Santo milagrosamente les dio ceguera y Jesús puede volar. sí. Muy bien, excelente, efectivamente. Unos creyeron, otros no creyeron. Es el problema de la historia a pesar de la proclamación de, de, de Jesús dentro de la sinagoga, ¿no? O sea, y así pasó durante todo su ministerio. Hubo gente que creyó en él, hubo gente que no creyó. Y pasa hoy en día. Gente que lo rechaza y gente que cree en él. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Jesús y después Angélica. Bueno, aquí nos enseña a confesar el pecado de la incredulidad y la falta de apertura para recibir la palabra de Dios, especialmente cuando viene de fuentes inesperadas, como el caso que Jesús era conocido, pues hijo del carpintero, y de repente la gente, bueno, ¿y este? ¿Quién es? ¿Qué onda? ¿Qué ondas con este? Sí. Angélica, Sí, pastor, la incredulidad y aparte de eso, la duda. muy bien. La- La duda, sí, efectivamente. Alfonso, Sí, pastor, ¿qué pecado me enseña a confesar esa historia? La incredulidad, la ira, la falta de fe, la intolerancia, esa arrogancia que tenían los principales de las sinagogas, el legalismo de su propia creencia llevada hasta el extremo, no conocer el modo o la forma de conocer o ver a un Dios o al Hijo de Dios frente a ellos, que levantaría una nación, más Jesús siendo el Mesías, pues no lo aceptaron en su momento, entonces es donde veo yo la incredulidad y la falta de fe también, que es más representativa. bueno, hay otro pecado que podemos ver ahí. Es qué pasa si nosotros no decimos lo que pensamos o no transmitimos el evangelio porque nos da miedo ser rechazados. Y yo digamos que yo puedo dar un ejemplo de eso. Alguna vez, hace unos, tal vez 4 años, tal vez más de 4 años,
6 años, estando en mi casa con mis hermanos, otra vez profeta no rechazado en su propia tierra, estábamos hablando y llegamos al tema del evangelio y me dio por compartir y yo recuerdo que mi hermana me dice, pero ¿qué me vienes a hablar de ser buena persona si yo lo conozco a usted, todo lo que hice cuando era chiquito? Y el diablo básicamente de alguna manera me acordó de mi vida pasada de pecador y fue capaz de aminalarme, de hacerme callar. Entonces es real que está ahí, o sea, de alguna manera ese temor a hablar y a decir las cosas por ser rechazados es un pecado, ¿no? El Sí, no estar seguro de la palabra del Señor y esconderme detrás de mis falencias o cosas que no puedo hacer bien. Como hablamos al principio, cuando me siento inadecuado, yo les decía, no son ustedes los que tienen realmente el poder ni la gloria, es el Espíritu Santo, sino siéntanse capaces porque el Espíritu Santo los está acompañando y les está eh, eh, iluminando lo que ustedes van a decir. Angélica, veo que tiene la manito levantada. Sí, pastor, pienso que si uno es rechazado, como usted Ujú, dice, de pronto por la misma familia, ¿no? El mismo núcleo, al poner en duda y al hablar de una forma un poco más clara con el tema del evangelio, eh, sí, más cuando la familia todas es católica, ajá. eso es bastante fuerte. Efectivamente, Angélica, yo puedo también acompañarla con el mismo sentimiento. Yo también fui católico, fui luterano y toda mi familia es católica, luego la entiendo perfectamente. Eh, dígame, don Sí, José, cuénteme, creo que la sí, o manito la sea, tiene. realmente es interesante todo esto lo que estamos diciendo, ¿no? Pero a veces existe la soberbia dentro del hogar, porque todos mi familia son católicos, yo soy el único que estoy cogiendo a leer, a aprender a leer la Biblia, y no me dicen absolutamente nada, o solamente me dicen, estás cambiando de religión. No es cambiar de religión, porque yo prácticamente lo mismo que un católico, la única diferencia es que ya nosotros manejamos la Biblia, interpretamos, le he dicho la Biblia, y le puedo hablar de algunos versículos que realmente es verdadero el hecho. En cambio, la católica no me va a decir absolutamente nada el hecho, porque hay una cosa que hay que evitar. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y lo más importante es poder tratar a la gente con amor. O sea, esa hermana que yo les cuento hace 6 años que de alguna manera rechazó el evangelio ese día, llamando mi pecado, que pues yo tengo mi pecado, hoy, ayer, siempre va a estar conmigo esa carga más pesada, no puede haber, no puedo declararme libre de pecado, pero esa misma persona hace 2 semanas me escuchó con paciencia todo lo que tenía que decir y hoy en día está empezando a leer eh, información que la va a llevar al Evangelio de Dios mediante. Entonces, no es algo de un día, ¿no? El tiempo de Dios es algo que nosotros no entendemos, pero lo más importante sí es compartir el Evangelio con la gente porque el trabajo, acuérdense, no lo hacemos nosotros, el trabajo lo hace el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo hace el Espíritu Santo? No sabemos. Pero si plantamos esa semilla, la gente poco a poco puede empezar, o hay personas que simplemente de una sola vez lo descubren. Entonces, eh, por eso estamos aquí tratando de aprender cómo compartir la Biblia para poder llevar el Evangelio a mucha gente y tener algunas herramientas para que nuestra eh, esencia pecaminosa se sienta un poquito más tranquila. Realmente, acuérdense, el Espíritu Santo es el que actúa, no somos nosotros, pero nos ayuda a nuestra necesidad de entender que estamos capacitados o que tenemos la capacidad de poder aprender estas herramientas. ¿En qué versos y palabras, para la tercera pregunta de esta historia, veo el amor de Dios para conmigo? ¿Quién se aventura a esta pregunta? Benigno. cuando él declara lo que vino a hacer, Ajá, señor. ¿no? A los que estaban quebrantados,
a los que estaban cautivos, vino a liberar, pues viene a liberarnos a nosotros y ahí vemos el amor de él hacia nosotros. Muy bien. Cuando hay quebrantamiento, aflicción, hay angustia, hay Ajá. problemas, viene a solucionar nuestros problemas. Solo hay que tener fe y creer. Muy bien. Alfonso. Sí, pastor dice en el versículo 18-19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos, visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, esa profecía es una de las 300 y más profecías a través de Jesucristo. Y Sí. encierra, pues, por eso mismo todo lo que Dios ha prometido a nosotros en la salvación. O sea, y aún así, a pesar de que el mismo Jesucristo lo estaba declarando, la gente no creyó. Entonces, imagínense nosotros cuando vamos eh, a, a, a predicar referente a Jesús. O sea, Jesús siendo Jesús, quien era, le pasa en su propia tierra. Imagínense qué puede pasar con nosotros. O sea, la tarea no es fácil, ¿no? Pero solo Dios la hace posible. Y regresando a la sinagoga, ¿qué era lo que ellos contestaban? Pues que no es José el hijo del carpintero, o sea, pues Duda. era la incredulidad de ellos, o sea, Exacto, ¿de sí. qué nos hablas? Decían. Bueno, imagínense que usted le digan el vecino que usted tuvo viviendo allá que le ayudaba al papá que era carpintero, es el Mesías que te va a salvar y te va a llevar al cielo. ¿Qué te pasa? Esa es básicamente la razón humana interviniendo para no creer lo que le están diciendo, ¿sí? Y muchas religiones caen en usar la lógica en vez de entender el mensaje de Dios, ¿sí? El ser humano le pasa mucho eso. Primero usa la lógica y su pensamiento para entender las cosas. Es normal, es humano, pero eso desvirtúa por completo el evangelio, que no es algo que podamos entender humanamente, ¿sí? O sea, que un Dios en todo su poder, pudiendo acabar con toda la raza humana, más bien, matemos a todos estos que nos sirven, ya lo hizo una vez en el diluvio, y dice, no, yo les voy a mandar a ustedes a un Salvador, ¿sí? Les voy a mandar a un Salvador. Eh, Eso es difícil de entender para nuestra razón, y es el problema que hay en esta historia. La razón humana hizo que rechazaran a Jesús porque ¿cómo es posible que mi vecino que conocí durante 30 años, ahorita me viene a mí a decir que es el Salvador? O sea, eh, no tiene, o sea, es ilógico lo que me viene a decir. Y por eso pasa lo que pasa. Muy bien. Es correcto. Entonces, ¿qué le puedo pedir a Dios para que me ayude? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes? Jesús, Giovanni. Ah, no, Angélica primero, Angélica. No, pastor, yo pensando que pues yo tampoco culpo a los judíos, ¿no? Yo digo que debió ser para ellos muy duro en su ignorancia y en su poca fe decir, bueno, pero si este se crió acá y ahora Sí, es el Salvador, ¿no? Yo creo que eso generó para claro, es ellos pesado. muchas Bueno, dudas, ¿no? ujú. Muchas, o sea, como, ¿cómo así? Y yo me pongo en su papel y digo Es que lógico, es es duro lógico, para ellos, ¿no? claro, es lógico que pensaran así, o sea, sin embargo, eso no los salva de lo que pasó, ¿no? Pero sí, es lógico, o sea, ¿cómo no? O sea, si a mí me pasa que el hijo del zapatero me viene a decir que es el Salvador, en esa época, pues difícilmente lo va a creer, ¿no? Hágame milagros, que fue lo que pidieron, ¿no? Hágame milagros, muéstrame que sí es usted. Eh, Luego es una historia interesante en ese sentido. Vi que también, vamos a tener la manito levantada antes. Bueno, entonces vamos ahora a ir a, a revisar los objetivos de la lección. El número 2, dar ejemplos de cómo prepara uno compartir la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir. Bueno, ¿cómo contamos una historia bíblica? ¿Quién me puede decir?
En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y en Isaías 5:25-11, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ajá, creo que aquí mi presentación saltó. Efectivamente, muchas gracias. Acordémonos eh, que podemos compartir la historia, ¿sí? ¿Cómo la podemos compartir? O podemos leer la Biblia directamente, podemos contar la historia con nuestras palabras, podemos usar una imagen o podemos usar un video. Eh, la intención siempre es ser fiel con la historia, ¿no? No cambiar ni añadir nada a la historia. Y básicamente en este curso lo que queremos es que ustedes aprendan que se pueden usar otro tipo de herramientas para compartir la palabra de Dios, ¿sí? Ya sea que la aprendan de memoria y la puedan decir, o con sus propias palabras puedan explicarla, como hicimos un ejemplo hoy, o que ustedes puedan leerla en la Biblia, o que ustedes puedan de pronto hacer algo como hice yo hoy, que es tener fotos o un video para poder compartir con la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Una cosa es cómo se comparte y otra cosa es cómo se prepara uno. De ahí yo creo que Jesús hizo una, lo evangélica. Pues yo creo que primero hay que pedirle al Espíritu Santo que le ayude a uno a utilizar las mejores palabras para poder compartir la palabra, leer la palabra, buscar claramente eh, cada cosa de tal manera que se pueda interpretar, eh, que se pueda entender y que uno lo pueda presentar al auditorio de acuerdo al tipo de auditorio. Em, Esa sería, Muy y bien. organizarlo secuencialmente. Ujú. Muy bien, Alfonso. Sí, primeramente es organizarlo, eh, colocar un objetivo. Es muy primordialmente que el objetivo o la palabra vaya directamente hacia los espectadores, hacia los oyentes, y que sea entendible, lo más entendible posible, directo y entendible, sería mi aportación. Ok. No, es que ya, creo que Alfonso leyó un pasaje bíblico, pero lo más importante y lo primero que tenemos que hacer es recordar las promesas del Señor. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor ha prometido a nosotros? En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje se oye en la palabra de Jesucristo. Ya lo había leído, creo que fue, Alfonso, ¿tú leíste esta cita? ¿O No, fue, no fue el hermano anterior. sí, fue entonces Jesús el que leyó esta cita? Hay que acordarse de estas promesas que Dios nos hace en la Biblia. Y es que, y la siguiente es Isaías 55:11, dice, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. O sea, la palabra de Dios es poderosa. Cuando la sacamos, sale de nuestra boca, está actuando. No sabemos en qué profundidad o en qué nivel, pero siempre está actuando. No es en vano cuando estamos haciendo, presentando la palabra de Dios. Y es muy importante poder tener eso en la cabeza para compartir una historia. El siguiente es Salmo 19:14. Sean pues aceptables en ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Si estamos centrados en Dios, si estamos centrados en Jesucristo, estamos preparados para poder compartir la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, digamos que en resumen, cómo se prepara uno para compartir palabra de Dios? Hay que recordar las promesas de Dios. Ya Angélica había dicho, hay que pedir ayuda de Dios. Hay que leer algunas veces la historia para poder saber cómo esa historia
se arma en el considerar. Hay que practicar, yo les aconsejo practicar mucho con o un amigo o un familiar o el espejo. Simplemente ustedes se vean el espejo y practiquen cómo lo hacen. Y como último, utilicen el método de las 4 Cs. El método de las 4 C es muy bueno para públicos que no han tenido experiencias bíblicas, ¿sí? Para personas que no tienen mucho conocimiento bíblico. Y puede ser utilizado también en ambientes donde hay personas que conocen más en referencia a la Biblia. Lo importante, como ustedes podrán, han podido aprender, es que las 4 Cs son una metodología que va de lo fácil a lo difícil. Cuando hablo de lo fácil es conectar con alguien para que la persona tenga la capacidad de sentarse a escucharlos. Segundo, poder contar lo que yo quiero contar. Tercero, poder saber si la persona me escuchó o no me escuchó, me puso atención o no me puso atención en lo básico de la historia, que es una especie de saber los personajes, si entendió realmente lo que estaba pasando en principio y al final realmente o sea, desmembrar la historia y poder mostrarle el mensaje de Dios en cuanto a la salvación y el huir del pecado, ¿sí? Entonces, el proceso como tal, ustedes van a, en el examen final, vamos a hablar un poquito más tarde de eso, estamos un poquito tarde, pero vamos a hablar un poquito de eso rápido. La intención es que ustedes armen el libreto de cómo querían compartir una historia bíblica, ¿ok? Vamos a ver al final, el último objetivo de esta lección es compartir la teología de la gloria y la teología de la cruz. Eh, ¿Cuál cree ustedes que Jesús predicó? ¿O la teoría de la gloria o la teoría de la cruz? ¿Quién puede decirme? Alfonso. Sí, Jesús vino predicando la teología de la cruz, Ujú. sí, porque pues ahora sí que se negó a sí mismo. Es una, es una prédica que él va haciendo en una lucha diaria, ¿no? Recibiendo el rechazo por parte de las congregaciones o de toda la multitud. Ajá, eh, pues sería todo. Bueno, la teología de la gloria pues es regresar a lo diario, ¿no? A lo que estamos acostumbrados o a lo que estábamos acostumbrados como católicos. Ajá, Sí, el ser digamos que capaz. la teoría de la Sí, gloria, de alguna manera, lo vamos a ver un poquito más adelante, muchas religiones buscan que ser cristiano sea fácil, ¿no? Que sea sí, chévere, que sea algo que usted pueda hacer, que depende de usted, que de alguna manera es, 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 no, se aleja por completo de la cruz. Eh, y incluso mucha gente quiere cambiar la Biblia para su propio acomodo, entonces la usan de manera inadecuada, la interpretan de manera inadecuada como tal. Entonces, digamos que en estas dos teologías, efectivamente, vamos a mirar la teología de la gloria, es que nosotros triunfamos ya, ¿sí? Yo lo puedo todo, ¿sí? Eh, todos creemos somos mejores y podemos mejorar. eh, Somos capaces de lograr lo que queramos. Eh, no hay problemas, ¿sí? Los hijos de Dios no tienen problemas, Dios nos da todo. ¿Por qué podemos eh, tener inconvenientes? Y ahora nuestra vida va a cambiar, ¿sí? Dios nos da todo. Es básicamente la teología de la prosperidad, se puede decir. es el gloriarse a sí mismo también. Ujú. Darse gloria a uno mismo porque yo le cumplo a Dios, entonces yo puedo tener todo, Él me da todo, yo soy todopoderoso también. Y la teoría de la cruz es como ya decía Alfonso, vamos a negarnos a nosotros mismos, no podemos nosotros mismos, estamos muertos en el pecado, necesitamos un Salvador, es el que nos redime. Cristo es el que me fortalece a través de mis sufrimientos, yo los puedo pasar y lo que suceda en mi vida, que sea malo,
Dios me da a mí, esto es pasajero, Dios me da a mí la fortaleza, es Jesús el que me fortalece. Es una lucha diaria, todos los días estamos peleando contra el pecado, todos los días el diablo nos acecha, ¿no? Nos tenemos que tener cuidado, tenemos que andar con precaución. Eh, no es algo que... Y lo peor, ya hemos hablado antes, los que hemos tenido experiencias con otras religiones que no sean la nuestra, normalmente terminamos rechazados o perseguidos, ¿no? Entonces, la teología de la cruz fue la que realmente Jesús vino a darnos. Él, en la lectura de hoy nos muestra cómo él mismo fue sujeto a esa teología que él estaba practicando, ¿no? Cómo lo querían matar sus propios vecinos después de que se dan cuenta que él no iba a demostrarles lo que él decía. Entonces, en retaliación querían realmente acabar con su vida. Entonces, eh, nosotros practicamos la teología de la cruz, donde la cruz, el sacrificio de Jesús es necesario para poder ser redimidos, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nada de lo que hagamos es algo que Dios nos reciba y estamos muertos en pecado, no podemos hacer nada. En la teología de la gloria somos los protagonistas, somos los que podemos hacer las cosas, somos los que podemos salir adelante. Entonces, Jesús, de nuevo, practicó la teología de la cruz. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito rápido del proyecto final. El proyecto final va a ser un documento que ustedes van a tener que llenar. Y en este documento lo primero que hay que hacer es escoger el pasaje bíblico. Hay una lista dentro del formato el proyecto final que yo les voy a mandar la próxima semana, que básicamente eh, se refiere a los diferentes pasajes bíblicos que hemos venido estudiando. Entonces simplemente tienen que escoger uno, el que más les guste, y ese es el que van a meter en el proyecto. Paso número 2 es básicamente estudiar qué público van a hacer. O sea, si ustedes quieren presentarle a su familia, si quieren presentarle a un grupo de amigos de la escuela o quieren presentar en un grupo de estudio bíblico en la iglesia, ustedes escogen cuál es el público que van a hacer y hacen una descripción de cuántas personas van a ser, cuál es el rango de edades. Eso les va a llevar más o menos como a preparar. Es una especie de libreto para poder preparar el estudio bíblico. Eh, la segunda es definir qué consideraciones especiales, si es por una edad específica que van a hablar con niños, etcétera, etcétera. Digamos que es parte de lo que hace eh, me hace entender a mí cómo es que ustedes van a abordar el estudio bíblico en el proyecto. Ya después en el considerar, eh, ustedes hacen una descripción, se contestan las preguntas del considerar y registran esas respuestas del considerar en este formato. ¿Sí? Van a escribir, decir eh, quiénes son los personajes de la historia, entonces hacen el recuento, Moisés, Dios, el Espíritu Santo, hacen, digamos que ese recuento como tal y contestan cada una de esas preguntas en este formato. Este formato es el que van a tener que diligenciar y me hacen llegar a mí para que yo lo califique. El siguiente es básicamente contestar las preguntas del consolidar, la misma cosa, lo que ustedes, es como si estuvieran haciendo ustedes una especie de guía del maestro para poder hacer el estudio bíblico que ustedes están pensando. Entonces, es como esa guía que ustedes van a tener, ¿cuál fue la respuesta? Esta es la respuesta completa a esta pregunta de considerar o de consolidar, de manera que cuando estén hablando del estudio puedan ver, sí, efectivamente todos dijeron lo que es correcto y pueden aseverar que es correcto, pueden decir, mira, faltó este ingrediente en la historia, ¿ok? Entonces es como que ustedes, de alguna manera, como que ustedes mismos construyan su guía del maestro eh, para poder contar. Y ahí es básicamente, la pregunta es cómo lo van a hacer, cómo van a captar la atención, entonces pueden hacer una pequeña descripción de eso, eh, y cómo van a contar la historia, ¿sí? Con base en lo que ustedes ya dijeron que era el público, entonces el captar y el contar va a depender básicamente de eso. ¿Hasta hay alguna pregunta del proyecto? No, todo está Concerniente claro, profesor. a lo primero, Señor, dígame, José David.
Concerniente a lo primero que va puesto la hojita al comienzo, de cuánta persona, a quién vamos a enseñar o cómo vamos a hacer, ¿no? Y creo que en este caso, tengo un problema. Yo no Ajá. soy, aquí está, defina su público, dice, ¿no es? Yo no tengo acá, digamos, público, en primer lugar, porque no conozco el lugar donde yo estoy y no asisto a ninguna iglesia, no llego todavía, creo, tengo que aprender un poquito más, pero sí, ya yo pasaría a responder, más o menos me imagino que debe ser entre 5 a 7 años, o quizá una familia, es decir, imaginativo ya Sí, prácticamente empezando usted puede, José, ¿sí? de pronto, usted puede de pronto decir, mire, yo, digamos que usted está paseando por toda Bolivia ahorita, y digamos que usted va a regresar a su tierra natal en 3 meses, y usted conoce una familia que quisiera compartirle una de las historias bíblicas. Entonces piense en esa familia, diga, mire, es una familia, el papá, la Ah, mamá, los ya, hijos, y sí, entonces sí. yo pienso que este pasaje bíblico les cae bien a ellos, porque acuérdense que cuando uno, Ah, ya, imaginariamente nomás. sí, exacto. Ya, pastor, Usted puede, digamos que imaginariamente, entre comillas, porque la idea es que usted de alguna claro, forma, sea unas personas que usted conozca, tal vez no las tiene al lado hoy, sino las va a tener al lado en un par de después. meses, Ah, pero usted sí, ya. construye todo su estudio bíblico en ese sentido. Eh, Ah, ya, perfecto. Esa ok, era mi duda, no va a pasar. Sí, sí, sí. muy bien, perfecto. Perfecto. Le estoy muy agradecido. Que Dios le bendiga, Madre, por su enseñanza. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de cerrar la clase? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo les voy a mandar más tarde la tarea para la próxima clase, que es ver un video y ver la lección 8 y leer Marcos 1:16. Yo les mando la tarea y la grabación de la clase también. Entonces, vamos a cerrar con una bendición para que todos, el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, hasta aquí Amén. llegamos hoy. Vamos a parar la grabación. Si alguien